Muy bien, chicos, vamos a continuar ahora con el área de química. Vamos a hablar sobre la estructura atómica. Vamos a hacer una definición y vamos a desarrollar algunos ejercicios simples que son básicos que todo alumno debe de saber. Cuando hablamos de estructura atómica, estamos hablando, el término estructura se refiere a las partes, ¿no? De un átomo. La estructura atómica son las partes de un átomo. Tenemos en nuestra pantalla un átomo, no es una representación de un átomo. Bueno, hay formas de representar un átomo, ¿no? Una de ellas es esta, donde básicamente vamos a observar lo siguiente. Tenemos todo esto, es un átomo, tenemos un centro, que viene a ser el núcleo. Esta parte central es el núcleo del átomo y esta parte externa viene a ser la envoltura del átomo, ¿no? La envoltura. Vamos a hablar un poquito más. En cuanto al núcleo, vamos a encontrar partículas, ¿no? Elementales, partículas subatómicas de un átomo. Tenemos a los protones, que están representados por una esfera con signo positivo. Tenemos a los neutrones, que están representados por una esfera que no tiene carga, ¿no? Neutrones significa neutro, no tiene carga positiva. Luego, alrededor, en la parte de lo que es la envoltura, tenemos otra partícula que se encuentra girando, que es bastante activa, ¿no? Estos vienen a ser los electrones. Y como puedes observar, los electrones tienen carga negativa. Estamos hablando de las partículas fundamentales de un átomo. Entonces, repito, un átomo tiene las siguientes partes. Tiene un núcleo y tiene una envoltura. En el núcleo se encuentran los protones, se encuentran los neutrones, y en la envoltura se encuentran los electrones con carga negativa. Aquí hay otra representación de un átomo, y estás viendo que el átomo es bastante activo, ¿sí? Energético, le llama. Y vemos aquí algunos símbolos. Está Z, está P, tiene una carga positiva, y está E, que tiene carga negativa. ¿Listo? Entonces, te vuelvo a repetir, este es un átomo que es bastante activo, donde vemos que en el centro está el núcleo, y en el núcleo se encuentran los protones y se encuentran los neutrones, ¿sí? Alrededor del núcleo se encuentran girando otras partículas que son elementales, que son los electrones, ¿sí? Y tú puedes observar las diferentes direcciones que ellos están siendo dirigidos, ¿no? O por las cuales ellos están recorriendo alrededor del núcleo. También observarás que estos electrones no se cruzan, o mejor dicho, no chocan entre sí, ¿ya? Muy bien. Este símbolo Z significa número atómico, P, número de protones, porque los protones ya hemos visto que tiene carga positiva, y los electrones tienen carga negativa y son los que giran, vuelvo a repetir, alrededor del núcleo del átomo. Avanzamos un poquito más. Vamos a hablar sobre los átomos. Cuando hablamos de núcleos, estamos hablando de átomos, ¿sí? Y los átomos, ya sabes tú cuál es la estructura de un átomo. Vamos a ver que en tu tabla periódica vamos a encontrar a los elementos químicos. Me gustaría que todos trajeran su tabla periódica para la siguiente clase. Los que han traído, bueno, muy bien. En tu tabla periódica vamos a encontrar los elementos químicos. Y cada elemento químico está formado por átomos. Cada elemento químico está formado por átomos. Por ejemplo, el elemento hidrógeno está formado por un conjunto de átomos que son iguales, ¿sí? El protio, el deuterio y está el tritio, en el caso del átomo de hidrógeno. Voy a mencionar un ejemplo.
Y estos átomos de hidrógenos que tienen estos diferentes nombres son hidrógeno. Entonces, estos en su conjunto forman el elemento hidrógeno. Muy bien. Entonces, cada uno de estos átomos o cada uno de estos elementos químicos que se encuentran en tu tabla periódica pues están formados por conjuntos de átomos que son iguales. Ahora, cuando hablamos de núcleo, te dije hace un momento, estamos hablando también de átomos. Hay diferentes tipos de núcleos en la tabla periódica. Vamos a encontrar algunos llamados que son isótopos, otros son llamados isóbaros y otros son isótopos. ¿Hay una diferencia entre estos átomos? Sí, hay una diferencia. Y te voy a explicar. Antes, quiero que volvamos a repetir estos símbolos y lo que representan. Y lo que vamos a ir viendo en adelante. Mira la pantalla. Mira la pantalla, siéntate derecho. Veamos. Tenemos E, donde dice E, se refiere al elemento químico. Vayan, por favor, grabando esto. A se refiere al número de masa, estamos hablando de símbolos. Z es el número atómico y N se refiere a los neutrones. Bien, vamos a ver de los tipos de núcleos que existen, ¿no? Tenemos a los isótopos y si tú puedes observar, fíjate acá, en la primera parte donde dice isótopo, dice E, Z y A. ¿Qué significa E? Se refiere a elemento químico. Z es el número atómico y A es la masa. Pero también puedes observar que acá hay algunos signos. Igual, y otro signo que está al lado entre Z y A, que es un signo que significa que no es igual. Entonces, ¿qué cosa quiere decir con esto? Estamos hablando de isótopos. Cuando hablamos de isótopos, estamos hablando de aquellos átomos que son iguales. Mira el ejemplo. Estamos viendo el cuadro donde dice isótopos. Vemos que hay dos átomos, carbono y carbono. Ambos son átomos de carbono. Tienen el mismo, es igual, como dice en la parte superior de isótopos, en la parte de ese lado, dice igual E. Quiere decir que son iguales, elementos iguales. Carbono y carbono son elementos iguales, ¿sí o no? Como estás viendo en la pantalla. Tu número atómico también es igual. Igual número atómico. Carbono 6 y el otro también es carbono 6. Estamos en ese lado observando que son iguales. Número atómico iguales, elementos iguales, pero acá hay una diferencia y es en cuanto al número de masa. En uno de los carbonos es 12 y en el otro carbono es 14. Quiere decir, ¿qué son los isótopos? En conclusión, resumiendo o dando una definición, que los isótopos son átomos iguales, porque son iguales, que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. Muy bien, muy bien. Tiene diferente número de masa, porque observamos que uno de los carbonos es 12 y el otro carbono es 14. Entonces, está claro eso. Ahora, vayamos al otro grupo. Dice isóbaros. Isóbaros. Interpretando estos símbolos, podemos ver que dice en la primera parte, diferente E. O sea, son diferentes elementos, ¿sí? Diferentes elementos tienen igual masa, A es masa, tienen igual masa y diferente número atómico. Entonces, veamos el ejemplo para poder dar la definición. El ejemplo dice, estamos observando acá, que aquí un átomo es carbono, el otro átomo es nitrógeno. Entonces, ¿qué observamos? Que tiene diferente número atómico. El número atómico, recuerda que es el número que se encuentra en la parte inferior izquierda. La parte inferior izquierda es el número atómico. Entonces, estamos hablando de
átomos que son, en primer lugar, diferentes, porque uno es carbono y el otro es nitrógeno, y también son diferentes ¿en qué? En número atómico. Uno es, en el caso del primer carbono, es número atómico 6, y en el caso del nitrógeno, su número atómico es 7. Obviamente, si son átomos diferentes, su número atómico también va a ser diferente, ¿no? Pero ¿en dónde está la igualdad? Porque te explico. Ese prefijo iso significa igual. ¿Dónde está la igualdad en estos átomos? La igualdad está en la masa, en el número de masa. Entonces podemos definir de la siguiente manera. El caso de los isóbaros. Son átomos diferentes con diferente número atómico, pero igual número de masa. Esa sería la definición exacta de los isóbaros. Recuerda, perdón, que iso es un prefijo que significa igual. Entonces, isóbaros se refiere básicamente a que son elementos diferentes, pero con igual número de masa. En el caso de los isótopos, estábamos hablando de que son elementos iguales con igual número atómico. Isótopos, igual número atómico. Ahora vayamos al tercer grupo. En el tercer grupo dice isótopos. Veamos acá isótopos. Entonces, observamos. Dice igual o diferente. ¿Qué dice ahí? Igual o diferente en isótopos, chicos. A ver. En isótopos, ¿qué dice? ¿Igual o diferente E? Es diferente. Diferente, muy bien, muy bien. Diferente. Entonces, vamos a interpretar esto, isótopos. Diferente o sea, son diferentes elementos, igual N, o sea, neutrones. Tienen igual número de neutrones y dice diferente masa y diferente número atómico. Estamos interpretando lo que dice en isótopos. Veamos ahora el ejemplo. Tenemos dos elementos que son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes. Uno es el sodio, el otro es el magnesio. ¿Estamos de acuerdo? Son diferentes, tienen para empezar, son diferentes elementos, como nos muestra en la parte donde dice isótonos, son diferentes elementos, o sea, diferente E, tienen igual número de neutrones. Señorita, ¿cómo hallo los neutrones? Bueno, ¿cómo se hallan los neutrones? A ver, ¿alguien sabe cómo se hallan los neutrones? ¿Cómo se hallan los neutrones? ¿La masa atómica con quién? No, la masa atómica es lo mismo con el peso. No, entonces seríamos... ¿Cómo hallo los neutrones? Bueno, te hago recordar. Los neutrones se hallan restando la masa, que es el número que se encuentra en la parte superior, con el número atómico que se encuentra en la parte inferior. Pregunto, 23 menos 11, ¿cuánto es? 23 menos 11, 2. Quiere decir que ese 12, el sodio, es un número de neutrones. ¿Me entendió? Neutrones. En el magnesio, vamos a ver ahora el magnesio. Su número atómico es 12 y su número de masa es 24. A ver, 24 menos 12. 24 menos 12, 12 también. Entonces, ahora veamos en el ejemplo de los isótonos sobre estos dos elementos, ¿no? Los dos elementos, dos átomos. ¿Qué observamos? Para empezar, son diferentes porque uno es sodio y el otro es magnesio. Son diferentes en número atómico porque uno es 11 y el otro es 12. Son diferentes en masa atómica porque en uno es 23 y en el otro es 24. Entonces, ¿en dónde está la igualdad? Porque dice isótonos, igual número de neutrones. Entonces, la igualdad está en los neutrones. ¿Quiere decir que es todos átomos?
son iguales en neutrones, ¿ya? Y los neutrones ya sabe que se van restando masa menos su número atómico. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos esto? Tengo que ser bien clara. ¿Cómo definimos? Estamos hablando de átomos que son diferentes. Ajá. Son átomos diferentes que tienen diferente número atómico, diferente número de masa, pero igual número de neutrones. ¿Ya? Igual número de neutrones. Avanzamos. Aquí es lo mismo, acá estamos hablando de los núcleos, lo que te acabo de mencionar. Los isótopos también son llamados hílidos, ¿ya? Isótopos o hílidos. Son átomos de un mismo elemento, pero en resumen, estamos hablando de los isótopos, son átomos, miren, igualitos, hidrógeno, e hidrógeno. Son átomos de un mismo elemento, ajá, con igual número atómico es Z. Tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. ¿Está? Ya sabes entonces cuando te pregunte acerca de los isótopos. Son átomos iguales con igual número atómico. El caso de los isóbaros, lo que te acabo de enseñar hace un momento, estamos haciendo un pequeño resumen, son átomos que son iguales en número de masa. La masa es igual. Acá está otro ejemplo, es el caso del argón, es el caso del cloro. Son átomos que son diferentes. Estamos observando que, perdón, el calcio es acá, ¿ah? Uno es argón y el otro es el calcio. Son átomos que son diferentes, que tienen diferente número atómico, pero la masa son iguales. Argón 40 y estamos hablando del calcio 40. Igual número de masa. Isótonos, átomos con igual número de neutrones. ¿Sí? Estamos viendo el ejemplo de el carbono. Estamos con el oxígeno, el carbono y oxígeno. Carbono 6, oxígeno 8. ¿Y en dónde está la igualdad? En los isótonos hemos dicho que la igualdad está en el número de neutrones. Tendríamos que restar la masa menos el número atómico. ¿Sí? Y va a salir la igualdad. Continuamos. Ahí está. Ahora aquí añadimos uno más. Hemos hablado de los isótopos, hemos hablado de los isóbaros, de los isótonos, pero acá hay otra palabrita, que son los llamados isoelectrónicos. Los isoelectrónicos o isoelectrones también, ¿no? Y los isoelectrones o isoelectrónicos, ¿en dónde está el iso? ¿En dónde está el parecido? Veamos. A ver, tenemos el caso del flúor con el neón y el sodio. Hay un parecido. ¿En qué está el parecido? En la cantidad de electrones. En la cantidad de electrones es el parecido entre estos tres elementos. Para poder hallar la cantidad de electrones, tenemos que saber lo que son los iones. Y esos iones vamos a estudiar. Cuando hablamos de iones, estamos hablando de átomos que presentan carga, sea positiva o sea en carga negativa. Vamos a ir avanzando. Ahí nomás creo que lo vamos a dejar. A ver, a ver, aquí está. Avanzamos un poquito. A ver, veamos. Unas pequeñas preguntitas, chicos. En orden me van a participar. Y como yo lo estoy grabando, yo voy a poner las notas, tanto de comportamiento
como la nota de participación está grabada acá y yo lo voy a tomar en cuenta. Así que el que quiera hablar, levanta la mano y lo hace en orden. Muy bien, veamos en la pantalla. Son ejemplos bastante sencillos. A ver, tenemos aquí dos elementos, ¿sí? Tenemos el elemento boro y tenemos el elemento nitrógeno. Ahora, observa bien a estos dos. Son dos elementos, son dos núclidos. Núclidos significan átomos, ¿no? Son dos núclidos. Y tú me vas a decir, ¿cuál es la respuesta? ¿En qué se parece? Porque acá mencionamos, uno dice A, mira las alternativas. A, isótopos, mira la pantalla. A dice isótopos, B, isóbaros, C, hílidos, D, isoelectrónicos, E, isótopos. Entonces son iso. Iso ya sabes que significa que son iguales en algo. Ahora, mi pregunta es, en ese primer ejercicio, los elementos boro y elemento nitrógeno, ¿en qué son iguales? ¿Cuál es la respuesta? Antes de que me digas no, el nombre, por lo menos quiero que me digas en qué se parece. ¿Se parecen en masa? Mira la pantalla. La masa es el número que se encuentra en la parte superior. ¿Se parecen en masa? No. En el boro es 11 y en el nitrógeno es 13. Definitivamente son diferentes en masa, pero deben tener algo parecido. ¿En qué se parecen? Número atómico es 5, el número de nitrógeno es 7. También es diferente. Entonces, ¿en dónde está la igualdad? ¿En qué se parecen estos dos átomos? Profesora, una pregunta. Cuando se le resta la parte inferior con la parte superior, ¿cómo se llama? Recién acabo de entrar. A ver, ¿en dónde está? Vamos a hallar la igualdad. A ver, en el caso de boro, por masa 11, número atómico 5. A ver, aquí lo que nos falta hallar es uno de los datos importantes, que es el número de neutrones. El número de neutrones no aparece, pero sí sé cómo se hallan neutrones. Restando la masa menos el número atómico. ¿Cuánto sale? 11 menos 5, ¿cuánto es? 6. Ahí está en la pantalla. 11 menos 5, muy bien. En el caso del nitrógeno, 13 menos 7, 6. Muy bien, a la niñita le voy a poner puntos. Muy bien, mi amor. Entonces, en uno estamos viendo que en boro es 6 el número de neutrones, y en el caso del nitrógeno también es 6 el número de neutrones. Entonces, ¿en dónde está la igualdad? En el número de neutrones. ¿Y cómo se llama cuando son iguales el número de neutrones? Isótonos. Muy bien. Se llama isótonos. Isótonos. Número de neutrones iguales. Isótonos. Número de neutrones. Iguales número de neutrones. Vamos a ver el siguiente. En el caso de estos dos especies, no le llaman especies pues a los átomos, ¿no? Con todos sus datos, características. Tenemos el potasio y tenemos el calcio. A ver, las especies, o sea, potasio y calcio, ¿qué son? ¿Son hílidos, isóbaros, isótonos, isótopos o isoelectrónicos? Isótonos no es, porque acá a la vista se ve en qué se parece. ¿Cómo se llama el número que figura en la parte superior?
Peso, muy bien, mi amor, muy bien. Peso atómico, masa atómica. Bueno, ya. ¿En qué se parecen entonces los dos? Muy bien, niña de primaria. Está invitado hoy día. Tiene, a ver, mi amor, tiene igual número de masa o peso. Muy bien, también tu peso. Tiene igual número de masa. Entonces, cuando tiene igual número de masa, ¿cómo se le llama? No se ve, ¿no? No se ve. No se ve. ¿Cómo se le llama? Isóbaros. Isóbaros. Muy bien. Isóbaros. Entonces, acá hay algunos términos que tienes que aprender o recordar. Yo creo que tú lo sabes. Salud. Yo creo que tú lo sabes. Entonces, lo que tienes que solamente recordar. Estás. Lo que tienes que hacer es recordar. Entonces, otra vez. Repasando esos términos en los cuales tienes que olvidar. Cuando hablamos de, escúchame bien, isótopos, estamos hablando de átomos iguales. Isótopos, átomos iguales. A ver, voy a retroceder un poquito, ¿ya? Veo que acá, vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Isótopos son llamados híbridos, son átomos iguales. Tienen igual número atómico, ¿sí o no? El número atómico es lo de abajo, miren a la pantalla, no me miren, miren a la pantalla. Ahí está isótopos, o también llamados híbridos. Los isótopos o híbridos son átomos que son de un mismo elemento, son iguales, tienen el mismo número atómico y la diferencia es en la masa. ¿Pero en qué son iguales? En que su número atómico son iguales. ¿Sí? Ojo, átomos con igual número atómico, ¿no? Listo. En los isóbaros son átomos que tienen igualdad ¿en qué? Estoy hablando de isóbaros. Miren en la pantalla, ¿en qué son iguales? La masa. ¿Dónde está la masa? Arriba. ¿Sí? En el núcleo, la masa está representada por el número que se encuentra en la parte superior. Esa es la masa, el peso del átomo. Estamos hablando de isóbaros. Entonces son átomos diferentes con igual número de masa. Y los isótomos también son átomos diferentes, diferente número atómico, diferente masa, pero su número de neutrones, estoy hablando de isótonos, número de neutrones son iguales. Estos términos tienes que repasar, tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque a partir de esto vamos a trabajar con problemas, ¿ya? Bien, ahora sí. Vamos a lo siguiente. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio 2, ¿cuál es la respuesta? Isóbaros. ¿Sí? Isóbaros. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de los iones. Iones. ¿Qué es un ion? Como te había mencionado hace un momento, los iones son átomos. Tú sabes que los átomos tienen electrones. Y la cantidad de electrones que tiene un átomo es igual a su número de protones. Si un átomo tiene 25 protones, ¿cuántos electrones tiene? 25. Está atenta. Muy bien. Si un átomo tiene 10 protones, ¿cuántos electrones tiene? 10. Si un átomo, tomando en cuenta, si un átomo tiene 85 electrones, ¿cuántos protones tendrá? Igual, 85. Estoy hablando de un átomo neutro, ¿no? Quiere decir que su número de protones es igual a su número de electrones. ¿Estamos de acuerdo? A ver, los niñitos que están atrás. Tú, si yo te digo que un átomo tiene 100 electrones, ¿cuántos protones tendrá? Si tiene 100 electrones, ¿cuántos protones tendrá? Son iguales.
Listo. Son iguales, hijos, no te olvides. Entonces, eso, vuelvo a repetir, según fórmula, protones es igual a electrones en un átomo neutro. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ahora, nosotros viendo, en el caso de el tema ion. ¿Qué es un ion? Siéntate derecho. ¿Qué es un ion? Es aquel átomo o grupo de átomos que desarrolla un campo eléctrico, debido a que la cantidad de protones es diferente a la cantidad de electrones, o ion. Si te dije hace un momento que un átomo neutro, protones y electrones son iguales, en el caso de los iones, ahí sí ya no vamos a ver igualdad. ¿Por qué? Porque ¿qué va a suceder? Se va a desarrollar un campo eléctrico, debido a que ahora sus protones y sus electrones van a ser diferentes. Muy bien, entonces aquí está la diferencia. Ya no va a ser igual protones y electrones en el caso que sea un ion. Ya no es igual. Va a haber diferencia. Puede ser que un átomo tenga más electrones que protones o menos electrones que protones. Va a haber una diferencia. Por eso ya es un ion. Bien, sigamos observando. Mirando la pantalla, veamos la definición. ¿Qué es un ion? Es aquel átomo, vuelvo a repetir, los grupos de átomos que desarrollan un campo eléctrico debido a que la cantidad de protones es diferente a la cantidad de electrones. Esto equivale a que los iones, y dice que va a haber un campo eléctrico y que va a cambiar la cantidad de electrones, pues, o sea, al cambiar, pues puede ser que haya más electrones o menos electrones. Entonces, eso equivale a que va a haber dos clases de iones. Puede ser ion cation o puede ser ion anión. Ajá. Veamos a la pantalla. Entonces, clases de iones. Cation y anión. Vamos a empezar con el primero, que es el cation, que se encuentra en el lado izquierdo de tu pantalla. Y dice que estos átomos, que son iones ahora, ajá, son iones, dice que tienen carga positiva. ¿Y por qué tienen carga positiva? Porque ahora estos átomos van a tener carga positiva. Porque han, ¿qué dice? ¿Ganado o perdido electrones? Han perdido. Alguno diría, señorita, pero si ha ganado debe ser más carga positiva. No. Es lo contrario. Es lo contrario. Va a tener carga positiva porque ha perdido electrones. Y veamos el ejemplo. Tenemos, a ver, muy chiquitito acá, listo. Tenemos el ejemplo, tenemos el sodio y el aluminio. Tenemos el sodio tiene carga positiva, más 1. Ojo, tiene carga positiva más 1. ¿Listo? Tiene número de masa 23, su número atómico es 11. Ahora, pregunto, mira, este número que es el 11, estamos hablando del sodio que es Na, si alguien no se acuerda que el símbolo del sodio es Na, entonces, Na, perdón, ese 11 es su número atómico y ese número atómico es igual al número de protones. Ojo, número atómico Z es igual al número de protones. Entonces, te repito, el número atómico es 11, que es número de protones 11. Ajá. Si yo te pregunto acá, mira la pantalla, te voy a preguntar del sodio, ¿cuál es su número de masa? A ver, pregunto rapidito, ¿cuál es el número de masa? ¿Cuál es el número de masa del sodio? Ahí dice 22, 23. 23. Arriba dice 23. ¿Sí? No, que está muy chiquitito acá. Es el 23. ¿Ya? Listo. Es el 20. Ese es el número de masa. Recuerda que la masa siempre va en la parte superior. ¿Sí? Número de masa. En la parte inferior va el número atómico que es protones. ¿Cuántos son sus protones entonces? ¿Cuántos son sus protones? 11. Muy bien. 20 te vas a sacar.
11. Listo. ¿Quién te enseñó química? Muy bien, listo. Entonces, 11 es un número de protones. Ahora, si yo quiero saber cuál es el número de electrones, ajá, porque imagínate, siempre hemos visto que un átomo neutro, protones, es igual a sus electrones. Pero ¿qué pasa? Aquí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva porque ha perdido electrones. Entonces, los electrones deberían ser 11, igual que el número de protones. Pero por tener carga positiva, ¿cuántos serán ahora sus electrones? Cuando tiene carga positiva es porque ha perdido. ¿Cuánto ha perdido? Lo que dice ahí. 1. Entonces, ¿cuántos serían sus electrones? 10. Muy bien. 10. ¿Están atentos? Espero que sí. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? 10. 10 electrones. Estoy hablando del caso del Sol. Ahora, veamos en el caso del aluminio. ¿Cuánto es su número de masa del aluminio? Ahí en la pantalla que dice 27, ¿no? No se ve bien. Sí lo ven bien, ¿no? ¿Cuánto es? 27. Fuerte, sin temor. 27 es su número de masa. Listo. ¿Cuál es su número de protones? 3. Muy bien. ¿Y su número de electrones? ¿Cuánto será? Recuerda que pierde. ¿Cuánto sería? Y su número de protones es 3, pero tiene carga más 3. 13 menos 3. ¿Cuánto sería? 10. Muy bien, 10. ¿Me dejo entender? Vamos a ver. Vamos a hacer algunos ejercicios ahora. ¿Listo? Vayamos ahora a el anillo. Eso tiene que quedar bien grabado, chicos, bien aprendido. Ahora se les va a entregar a ustedes una ficha también para que puedan resolver. O de repente ya será para... Ahora lo voy a revisar, ¿ya? ¿Listo? Continuamos. Entonces, ¿qué es el catión? Vuelvo a repetir. Son átomos que han desarrollado un campo eléctrico, hablando del catión, tienen carga positiva porque han perdido electrones. Y la cantidad de electrones es lo que figura en la carga. ¿Sí? Lo que ha perdido. Veamos en el anión. Ahora vamos al anión. Son aquellos que tienen carga negativa. Y tienen carga negativa, ¿por qué? Porque han ganado electrones. Lo contrario. ¿Se dan cuenta? Porque han ganado electrones. Veamos. Tenemos el caso del cloro. El cloro tiene carga -1. Esa es su carga, -1. Tiene el número atómico 35. Perdón, tiene número de masa 35 y número atómico 17. ¿Sí? Repito, cloro tiene carga -1, es un anión monovalente, tiene valencia 1, monovalente, tiene masa 35 y número atómico 17. ¿Listo? Entonces, su número, en el caso del cloro, su número de protones es 17. Su número de electrones, ¿cuánto va a ser? Si tiene carga negativa, -1. Lo contrario. Muy bien, mi amor. 18. Muy bien. ¿Listo? Entonces, 17 más 1, ahí dice -1, ¿no? Pero recuerda que gana. Sería 18. Electrones tendrían 18. Los electrones no figuran en el núcleo, no figuran ahí o mejor dicho, no está presente ahí, sino que está fuera. Por eso es que no figura ahí, pero eso está acá. Ahí está. Bien, veamos. En el caso del azufre, el azufre tiene carga. ¿Qué carga tiene? Ese de azufre carga, su carga. ¿Cuál es la carga? Es un anión -2, ¿no es cierto? -2. Es un anión divalente, porque tiene carga 2.
¿Sí? Listo. ¿Tiene carga? Ajá, menos 2. Ahora, su número de masa es 32, muy bien. ¿Y su número atómico, que es su número de protones, cuánto es? 16. Perfecto. Ahora, entonces tenemos los datos. Protones 16, masa está 32. Mi pregunta es, ¿cuánto será su número de electrones? ¿Qué le hacemos al 16? ¿Le sumamos o le restamos? Le sumamos. ¿Cuánto sería? Muy bien, 18. Muy bien. ¿Listo? Bien. Avanzamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? No. ¿Seguro, seguro? Seguro. Yo creo que es bueno hacer yo creo que es bueno hacer algunas preguntitas para aclarar. A ver. A ver, dígame. A ver. A ver. Entonces, repasamos. Antes de continuar. Yo, ¿qué viene a ser yo? Como dice la pantalla, es un átomo que, en conclusión, ha perdido o ganado electrones. Hablamos. Ha perdido o ganado electrones. Que ha desarrollado, como dice, un campo eléctrico. Si ha, en el caso de los cationes, si es que ha perdido electrones, se va a cargar positivamente. ¿Sí? Se va a cargar positivamente. Si ha ganado, se va a cargar negativamente. Ahora, recuerda bien tú que para poder hallar los electrones tienes que saber, en primer lugar, cuáles son sus protones. Y los protones son los que se encuentran en la parte inferior, ¿ya? Del núcleo. Son los que están representados en la parte inferior del núcleo. Y está la carga, obviamente que se está indicando la cantidad de electrones que está ganando esta parte. Vamos a avanzar y vamos a hacer algunos ejercicios, chicos. A ver. A ver. Este es lo mismo que te indiqué. En la parte superior está la carga. La carga dice más 2 en la parte superior. En el caso del calcio dice más 2. Quiere decir que si está con signo más, es porque ha perdido 2 electrones. El átomo, por lo tanto, se va a oxidar. Ese 20 se refiere a su número atómico, que es su número de protones. Luego, en el otro lado tenemos que gana 3 electrones, el átomo se reduce, bueno, eso es lo que sucede. En la imagen dice representación de un yo. Eso es lo que quiero que, por favor, no te olvides. Mira la ubicación en ese núcleo, en esta representación. Quiero que puedas ubicar en qué parte se encuentra cada uno de estos, ¿no? De estos valores, vamos a decir. La masa está en la parte superior. La masa está en la parte superior. En la parte inferior está Z, y Z se refiere al número de protones. ¿Sí? Miremos acá. Luego tenemos esa Q que representa más o menos Q, que se representa la carga. En ese lado va la carga, esa posición. Y en la parte inferior está los neutrones, ¿no? Los neutrones. Recordar siempre esto, ¿no? En el caso de un yo, que protones es igual a Z. Protones es igual al número atómico, pero es diferente al número de electrones. Es diferente. El número de electrones, ajá, acá dice, bueno, esto es otro dato, dice, pero no olviden, dice que la masa de un átomo, ¿dónde está la masa? En la parte superior.
¿sí? La masa de un átomo se halla, este es un dato importante, ojo, sumando, ¿quién? Los dos valores que se encuentran en la parte inferior. O sea, Z, que es número atómico, con neutrones. Sumando estos dos, va a dar como resultado la masa, que es la cantidad que va en la parte de arriba, ¿ya? Y para hallar neutrones, ya lo hemos hecho hace un momento, hemos practicado los neutrones, se hallan restando la masa menos Z, que es protones. Masa menos Z, A menos Z, te va a dar el valor de los neutrones. A ver, vamos a ver si lo puedo trabajar con esto. Vamos a ver, chicos. Bien. Ejemplo, interpretando la notación de cada ion, dice, completar la siguiente tabla. Vamos a ver. A ver, observando, observando. Vamos a ver. A ver. A ver. Vamos a ver acá. Tenemos el hierro. A ver, me van a ayudar ustedes. ¿Sí? Mirando la pantalla. Tenemos hierro, que es un cation, tiene carga más 3. El 56 es la masa. ¿Sí? El 26 es un número atómico, que es un número de protones. A ver, veamos. Repito, ¿cuál es la masa? 56. Voy a escribirlo con esto. Ay, Dios mío, no domino bien, pero intentaré. 56. ¿Z cuánto es? Perdón, ¿cuánto es Z, chicos? A es la masa, es 56. Z, que es protones, ¿cuánto es? Z es lo de abajo, chicos. 26. Muy bien, 26. No puedo escribir con esto. Bueno, es 26, ¿ya? A ver. Listo, 26. 26. A ver, veamos. Neutrones. ¿Cómo se llaman neutrones, dije? ¿Cómo se llaman neutrones? Que no figura ahí. La resta, muy bien. ¿De quién? La masa atómica, ¿con quién? Con el número de abajo, que es el número atómico protones. O sea, quiere decir 56 menos 26, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 56? 30, muy bien, 30. Ahí está. No sale en la pantalla, ¿no? Oh, bueno, acá sale. 30. Ahí está. En 1 es 26, por si acaso, acá 30. ¿Protones cuánto sería? Protones es Z. ¿Cuánto es? ¿Cuántos protones? 26, muy bien. 26. Listo. ¿Y cuántos electrones? A ver, mi niña, ¿cuántos son electrones? Recuerda que tienes que ver los protones. Tienes que ver los protones. ¿Cuántos son electrones? 26. Escúchame, 26, pero tiene carga más 3. Debería ser 20. Ojo, electrones debería ser 26 electrones, pero como tiene carga no puede ser. ¿Qué hacemos cuando tiene carga positiva? Le restamos, muy bien. ¿Cuánto sería? Muy bien, 23. Ya. Colocando, ahí no se ve, pero acá estoy colocando, ¿ya? Listo. Perdón, el siguiente elemento, fósforo. Tenemos fósforo, masa 31. A es 31 la masa. ¿Listo? ¿Cuánto es Z? 15. Z es 15. ¿Cuántos neutrones? ¿Cuántos neutrones? ¿Cómo hay neutrones, chicos? Ya lo dije. ¿Cómo hay neutrones?
46. ¿Cómo serían neutrones? Miren el ejemplo anterior. 46. ¿Mm? No, neutrones, ¿cómo es? Ah, ¿Cuánto es? ¿Cuánto es neutrones? Resta. Masa menos protones. ¿Cuánto es? 21. No. Bueno, No. ¿Cuánto es, chicos? A ver, 31 menos 15. 10 y... Muy bien. 16. 16. 16. Ahora, ¿protones cuánto es? ¿Y lo fuerte, hija? Muy bien, 15. ¿Cuánto es electrones? Ahí en electrones, a ver. Es menos 3. Cuando es menos es porque ha ganado electrones. Muy bien. 18. Ahora sí está. El siguiente. Tenemos elemento calcio. En la parte donde dice tipo de ion, ahí vas a anotar el nombre. Vas a colocar mejor el nombre del ion. ¿Qué ion es? Es un ion, es hierro, el otro es fósforo, calcio, etc. Vamos a continuar ahora en la tercera. A ver, el caso del calcio. ¿Cuál es la masa del calcio, chicos? 40. Muy bien, 40. Ya está. Z, o número de protones, 20. Ya está, 20. ¿Cuánto es neutrones? ¿Y de dónde es? ¿Cómo hallamos neutrones? Restando. 40 menos 20, 20. Muy bien. Está. Luego, protones. ¿Cuántos protones mirando la pantalla? Protones, ¿no? El que va a ser alterado son los electrones. Protones no. ¿Cuántos son los protones? 20 también, ¿no? Ha coincidido. 20. Y ahora sí, electrones. Electrones, cuando tiene carga positiva C, ¿cuánto sería? 18. Muy bien, muy bien, muy bien y muy bien. ¿Listo? Hasta ahí está. Ya nos faltan pocos minutos. Vamos a ver si hay un ejercicio más para que pueda practicar porque esto es un poquito largo, ¿ya? Vamos a dejar esto que salir de la pizarra. Ay, 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 se va a quedar marcado, creo, esto. Momentito, un momentito, un momentito. Otra vez acá. A ver, veamos. Este está sencillo. A ver, vamos a ir completando lo que nos dice los datos en ese cuadro. Mira, vamos a hallar igualito como hemos hecho anteriormente. En el cuadro anterior, como lo hemos estado haciendo, vamos a hacer igualito, lo vamos a completar. Pero, ¿qué me pide por acá? Me dice, complete el siguiente cuadro y hallar la suma
de el valor que está en A, más B, más C y más D. Entonces tenemos que dar los valores y después los sumamos. Esa es la respuesta que nos están pidiendo. Entonces, esto tú lo vas a llenar en la ficha que te vamos a entregar hoy día, lo vas a llenar y le vas a hallar el valor total de estos que me están pidiendo, ¿no? Bien, veamos. Vamos a solamente tocar estos puntos que nos están pidiendo. Tú vas a llenarlo todo. Veamos, en el caso de A, dice, aluminio es un catión bivalente, ¿no es cierto? Número de masa 27, número atómico 13. Me está pidiendo la masa. ¿Cuánto es la masa? ¿Cuál es la masa, amor? ¿Cuánto? ¿Cuál es la masa del aluminio? Mira la pantalla. 27. Le colocamos acá 27. Así que vayan sumando, ¿ya? Acá 27. Listo. Ahora B. Me pide el número de electrones. ¿Cuál es el número de electrones? Electrones. Es 13, pero tiene carga positiva. ¿Cómo sería? 10. Muy bien. Acá me está participando la niñita y yo lo voy a considerar. 10. Ahí está 10. Avanzamos. Ahora vamos a los datos del elemento antimonio. Veamos en el caso del antimonio. Me pide de N, o sea, neutrones. ¿Cuántos son los neutrones? Ahí sí tienes que restar. 122 menos 51. A ver, 122 menos 51. 122 menos 51. A ver. ¿122 menos 51? ¿Cuánto? Vamos a colocar 122. ¿Cuánto sale? 71. Muy bien. A ver, vamos a poner 71. Estamos hablando del número de electrones. ¿Listo? Ahora, en el caso de, me está pidiendo número de, espera, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Me he ido por otro lado. Espera, voy a borrar acá. Voy a borrar. Acá no va esto. ¿Dónde se me dio el lapicito? Se me fue el lápiz. Okay. Ya. Ahora sí, ¿cuánto salía? El número de neutrones 71, ¿no? Muy bien, vayan sumando, chicos, se suman. El número de electrones, a ver, número de electrones. ¿Cuánto sale electrones? Tiene carga menos 2. ¿Cuánto es su número de electrones? A ver. El número de electrones, estoy hablando de elemento antimonio, estamos pidiendo C. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es? Electrones, ¿cuánto es? Del antimonio. Es C. Dice, su número de protones es 51. Pero me está pidiendo el número de electrones. Tiene menos 2. ¿Cuánto es? 53. Muy bien, hija. Entonces, cuando tiene carga negativa, hijo mío, se suma. Ahora, ¿cuánto es la carga total? A ver, suma, Angelis, María Angelis, perdón. María Angelis. 27. Vamos a sumar solamente lo que me está pidiendo, pero usted lo va a completar todo porque yo voy a revisar. 27 más 10 más 53 más 71. 161. Respuesta 161. Ahí está.
Listo. Bien, chicos. Creo que por aquí acabamos. Tú tienes que completar los demás datos de este cuadro, ¿ya? Sí, eso ya queda para la casa porque estamos a poco tiempo ya, segundo de acá. Gracias, mi amor. Todavía no he dicho que salga. ¿Ya? Todavía no he dicho que salga. Muy bien, mis pequeños. Ya. Para esto, voy a borrar esto. Muy bien, chicos. Este ha sido la clase del día de hoy. Ya la siguiente semana continuamos con biología y química. Cuídense mucho, Dios les bendiga.